Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este primer encuentro en este camino que estamos iniciando de la mano del Evangelio de Lucas. Recordemos que la liturgia ha establecido el ciclo de lecturas que empiezan el primer domingo del Adviento y terminan prácticamente la última semana después de Cristo Rey. Durante este año, el próximo año litúrgico que vamos a iniciar a partir de la primera semana de diciembre, pues nos toca comenzar el Evangelio de Lucas. Vamos a estar en el año litúrgico, en el ciclo C, que camina de la mano de este Evangelio. Por eso, la invitación para que podamos profundizar un poquito más a fondo acerca de este tercer evangelio, el evangelio de Lucas, un evangelio extenso, un evangelio riquísimo, un evangelio que vamos a ver tiene muy clara sus intenciones teológicas, sus enseñanzas doctrinales, un evangelio que forma parte de una obra aún mayor. Como vamos a ver, San Lucas se propuso, puesto que junto con el Evangelio, perdón, junto con Hechos de los Apóstoles, constituyen una unidad literaria. San Lucas y Hechos de los Apóstoles forman una unidad literaria que se enriquece mutuamente. ¿Verdad? El Evangelio de Lucas es conocido por nosotros como el Evangelio del Espíritu, el Evangelio de la oración, el Evangelio de la misericordia. Pero es un evangelio que propone sobre todo que profundicemos cada vez más y nos encontremos con Jesucristo, el Señor. Recordemos que en el curso de introducción meditábamos mucho aquella palabra de San Jerónimo. Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Por eso que este caminar que estamos iniciando de la mano de San Lucas sea precisamente un momento para encontrarnos con el Señor, un momento para seguir fortaleciendo nuestra vivencia de la fe. Por eso vamos a invocar la presencia del Espíritu, ese Espíritu que envolvió a María Santísima en el momento de la Anunciación, ese Espíritu que acompañó la vida de Jesús desde el bautismo, ese Espíritu que el mismo Jesús infundió sobre la iglesia naciente en Pentecostés para que sea Él quien nos ilumine y guíe nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te damos gracias por todos los favores y beneficios que recibimos de tus manos. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por el don de la fe. Te damos gracias por esta oportunidad que nos regalas de profundizar en el Evangelio según San Lucas. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, nos guíe, nos acompañe, nos ilumine, que tu Espíritu prepare todos y cada uno de nuestros corazones para poder recibir esta palabra y que ella produzca fruto abundante en todos y cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mm. Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos. Creo que ya todos nos conocemos, ¿verdad? Conocemos un poquito la metodología, pero por aquello que hayan personas que sea la primera vez que nos acompañan, recordemos que las indicaciones generales son muy sencillas, tratar de mantener este, tratar de mantener los micrófonos apagados, ¿verdad? Tratar de mantener los micrófonos apagados, tratar de lo mismo las cámaras, ¿verdad? Para evitar interrupciones. Don Andrés, te acabo de hacer coadministrador
para que me ayude en el caso de las preguntas. Recordemos que en la dinámica de las preguntas es muy sencillo. Si quieren, pueden tener ahí la opción de levantar la mano y entonces nosotros nos damos cuenta y le voy a pedir a Andrés en ese sentido que me colabore. Si alguno levanta la mano para una pregunta, que me lo indique, por favor, no tengan problema de interrumpirme. O si alguno no quiere hablar, pero va a hacer la pregunta directamente, la puede escribir en el chat. Y entonces le pediría a don Andrés también que me ayude con eso, ya que hoy los asistentes oficiales no están. Entonces, para que don Andrés me colabore en ese sentido. Ya Perfecto. recordemos que en cualquier momento se pueden hacer preguntas, eso sí, como insistimos siempre, del tema, ¿verdad? Del tema. Recordarles que al terminar la lección, ya sea hoy más tarde o mañana, les haré llegar las presentaciones y les haré llegar también el link con el audio y con el video de la lección. Este, em, en caso de una falla técnica, sobre todo ahí dependemos del internet y de la electricidad, está haciendo viento por esta zona y en cualquier momento podría caer, no salgan, apenas si pasara algo, yo tengo el teléfono a la par, entonces inmediatamente me conecto por el teléfono para ver si podemos avanzar o no con la, con el encuentro, para que entonces lo tengamos presente. Bueno. Con estas motivaciones y puestos e invocado la presencia del Señor sobre nosotros, pues demos inicio a este Evangelio según San Lucas. En la invitación que se hizo, ¿verdad? En el afiche que se envió, estamos hablando de la introducción al Evangelio de Lucas y los evangelios de la infancia, que son los dos primeros capítulos. Por eso hablamos de un primer curso, según San Lucas, porque no podemos pretender en 2 meses abarcar todo el evangelio. Y lo que queremos es ir caminando poco a poco, ¿verdad? Ir caminando de la mano, ojalá pudiendo meditar, reflexionar cada uno de los pasajes, ¿verdad? Cada versículo que nos regala este evangelio. Por eso hoy vamos a empezar, pues a modo de preámbulo, hablando un poquito de la formación de los evangelios. Porque si hay algo que caracteriza el evangelio de San Lucas, es que de los tres evangelios sinópticos, Lucas es el único que nos presenta e introduce su evangelio. Siguiendo la costumbre de la época, nos ofrece lo que llamaríamos hoy un pequeño prólogo, ¿verdad? Una pequeña introducción en el que él mismo nos narra la intención de su obra. Recordemos que llamamos evangelios sinópticos al evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Porque digamos, la sinopsis vendría a ser, imagínense como una ventana de 3 columnas, en donde en cada columna podemos poner el evangelio y vamos a encontrar digámoslo así, un esqueleto común, un esquema común a los 3 evangelios, ¿verdad? Y entonces, por eso las similitudes tan grandes entre Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan, aunque nos presenta la misma obra de Jesucristo, lo hace desde otra perspectiva. Por eso cuando hablamos de evangelios en general, son los 4 evangelios que tenemos en nuestra Biblia. Cuando hablamos de evangelios sinópticos, nos referimos a Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio según San Mateo, según San Marcos y según San Lucas. Y entonces decimos que Lucas es el único que nos presenta en los primeros versículos este prólogo, que le voy a pedir a alguno que por favor lo lea. Es el texto del capítulo 1, del versículo 1 al 4. Si me ven viendo el teléfono, perdón, es que hay gente que todavía no tiene el enlace. Entonces, perdónenme un momentito, doña Elia. Bueno, ok. Alguno que por favor me colabore con la lectura del texto, Lucas 1, del 1 al 4. Se Leo, lo Por favor. yo, ok, Sí. bien. Eh, Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal
como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bueno, vean que estos primeros tres, cuatro versículos del Evangelio de San Lucas nos presenta precisamente este prólogo, ¿verdad? Que como vemos, ¿verdad? Es con la presentación que hace Lucas de su obra, ¿verdad? Y que hace Lucas, ¿verdad? Dándonos a conocer qué es lo que lo ha motivado. Es importantísimo este prólogo porque nos viene a recordar el proceso de la formación de los evangelios. Y vamos a recordar un poquito a la luz de lo que nos escribe San Lucas, ese proceso que habíamos visto en el curso de introducción. Notemos que San Lucas nos habla, y está subrayado ahí en diferentes colores, cada una de las etapas, nos habla de las cosas que se han verificado. Vamos a profundizar un poquito en ese texto más adelante. Nos habla del acontecimiento. Lo que en el curso de introducción hablábamos, el acontecimiento salvífico. En este caso, esas cosas que se han verificado entre nosotros, vamos a ver que es precisamente el ministerio y el misterio de Jesucristo el Señor. ¿Verdad? Esas cosas que se han verificado, van a ver que es muy importante porque recordemos que en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro dice, la cosa empezó en Galilea. Y es la misma palabra que utiliza Lucas, ¿verdad? Que vamos a ver que está muy relacionado porque es también el autor de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿A qué se refiere con cosas? Pero entonces hablamos del acontecimiento. Nos presenta una segunda etapa, ¿verdad? En este proceso dice las cosas que nos han transmitido, tal y como nos las han transmitido. Entonces, hace referencia precisamente a la tradición oral, como después de la ascensión, los apóstoles, siguiendo el mandato de Jesucristo, empezaron a predicar, a transmitir la buena noticia del Evangelio y esa transmisión se fue haciendo de manera una tradición oral. La fe se fue transmitiendo oralmente. Recordemos que Pablo nos recuerda, ¿verdad? Que la fe entra por el oído, ¿verdad? Por eso es importantísimo la predicación. Entonces esa predicación trae una tradición oral que es precisamente la que le llega a San Lucas y a la generación a la que San Lucas pertenece. Y por último, la decisión que toma Lucas de escribírtelo por su orden, ¿verdad? Y es cuando llegamos a la etapa de lo que sería el evangelio escrito, el poner por escrito ese mensaje de salvación. Entonces notemos que vamos a tener precisamente esto, el acontecimiento, la tradición oral y los evangelios escritos. Recordemos entonces que esa tradición oral nace en el contexto de la iglesia. Es la iglesia misma la que nos va transmitiendo el mensaje de salvación y la Biblia en cuanto escrito nace en el contexto de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando en el curso de introducción hablábamos quién nació primero, la Biblia o la iglesia? Y obviamente como católicos decíamos la iglesia. La iglesia es la que nos da la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que el Espíritu inspira dentro de ella para que se siga transmitiendo, ya no solamente de manera oral, sino también de manera escrita, el Evangelio de Jesucristo el Señor. Pero veamos poco a poco cómo lo entiende San Lucas. San Lucas nos habla de las cosas que se han verificado, el acontecimiento. San Lucas utiliza la palabra pragmatón, ¿verdad? Porque dice de las cosas, ¿verdad? Es la palabra pragma, que en griego, ¿verdad? Que es griego, la palabra pragma, ¿verdad? Que significa acción, hecho, asunto o palabra.
San Lucas nos quiere recordar precisamente desde el inicio de su obra que la historicidad de los acontecimientos que se van a transmitir ha sido un pragma, ¿verdad? Una acción, un hecho real, constatable. No son cuentos, no son fábulas, no son leyendas, no son mitos, no. Tienen su fundamento histórico. Por eso San Lucas habla de pragma, como Pedro también, cuando hace referencia a todo el ministerio de Jesucristo en el discurso en Hechos de los Apóstoles, recuerda, la cosa empezó en Galilea. Todo este acontecimiento salvífico empieza, dice Pedro, en Galilea. San Lucas nos habla entonces de las cosas que han verificado. Y es importantísimo recordar precisamente que esto es lo que enseña la iglesia en la constitución dogmática de Iberbum, cuando hablando de la supremacía, perdón, de los evangelios, la iglesia madre, ¿verdad? La Santa Madre Iglesia, firme y constantemente, dicen los obispos, dice el Papa y los obispos en el Concilio Vaticano II, ha creído y cree que los cuatro referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue llevado o levantado al cielo, cuya historicidad afirma sin vacilar. Y eso es lo que San Lucas nos está recordando, ¿verdad? Va a hablar de esas cosas que se han verificado. Pero cuando San Lucas habla de que se han verificado, vamos a ver que en el plan de toda la obra de Lucas, ese verificarse es lo mismo las cosas que se han cumplido, no solamente en el sentido de que acontecieron, sino que responden a un plan de Dios. Un plan de Dios que viene desde el Antiguo Testamento, que pasa a Jesucristo el Señor y su obra, y un plan de Dios que va a seguir desarrollándose a lo largo de la iglesia. Por eso vamos a ver que San Lucas nos presenta, ¿verdad? De manera muy fuerte esta relación. De hecho, una de las características fundamentales del Evangelio de Lucas es precisamente eso. San Lucas ve todo el proyecto de Dios que viene desde el Antiguo Testamento, llega a Jesucristo y continúa, ¿verdad? Continúa en la misión de la iglesia. Por eso vamos a ver que el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Está profundamente enraizado en el Antiguo Testamento y hay que leerlo antes de empezar a leer Hechos de los Apóstoles, que es como su continuación. Si el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, Hechos de los Apóstoles vendría a ser el Evangelio de la iglesia, que en tanto y cuanto la iglesia continúa la obra que Jesucristo inició. Entonces habla de acontecimiento. Habla también de la tradición, tal y como nos la han transmitido. Aquí Lucas va a utilizar un verbo muy común, que es el verbo paradidomi. El verbo didomi en griego significa dar. Y paradídome es recibir para dar. Es algo que se recibe para ser transmitido. No es algo que se recibe para dejárselo uno solo ahí escondido, no, sino para también uno mismo, habiéndolo recibido, darlo a conocer. Y recordemos entonces, por ejemplo, toda la tradición de San Pablo en este sentido. Por ejemplo, cuando nos habla de la Eucaristía, lo que yo recibí es lo que les comunico. Y viene entonces toda la enseñanza sobre la institución de la Eucaristía que encontramos en Corintios, en Primera Corintios, ¿verdad? Entonces ¿verdad? Y cuando Lucas habla de quién lo ha transmitido, de quién lo ha recibido, ¿verdad? ¿Quiénes se lo han transmitido a ellos, a esta generación a la que pertenece San Lucas? Entonces tenemos aquellos que son testigos oculares, ¿verdad? San Lucas lo firma, aquellos que son testigos oculares desde el principio.
Notemos que San Lucas insiste en este acontecimiento, en esta verdad que tiene que ser fundamental e importante, ¿verdad? Dice que los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. Y recordemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, después de que la iglesia asume la traición de Judas, tienen que nombrar un sucesor. Y al sucesor o al que va a ocupar el puesto de Judas para mantener el número 12, una de las condiciones que se ponen es que haya estado con Jesús desde el inicio, desde el principio. Pero no solamente estar desde el principio, sino los que han visto, es decir, los que han sido testigos oculares, ¿verdad? Han visto, han vivido, ¿verdad? Junto con Jesús todos estos acontecimientos que iniciaron precisamente en Galilea, como vamos a ver, que es donde empieza realmente el Evangelio. Pero San Lucas añade algo importante. No solamente fueron los que están con Jesús desde el inicio, no solamente los que han sido testigos oculares, sino los servidores de la palabra, aquellos que, habiendo estado con Jesús, habiendo sido testigos de todo el acontecimiento, sobre todo de la pasión, muerte y resurrección, han predicado. Para nosotros eso es lógico, sabemos que esa fue la función de los apóstoles, pero notemos cómo ya en los primeros versículos San Lucas va a dar gran importancia al tema de la palabra, que en Lucas es fundamental, ¿verdad? Vamos a ver cómo San Lucas nos insiste precisamente en la necesidad de estar cerca de esta palabra, de escuchar la palabra, de predicar la palabra, de acoger la palabra, de meditar y reflexionar la palabra, ¿verdad? Son testigos oculares, son los que han tenido a cargo esa tradición oral por la que estos acontecimientos han llegado a oídos y al corazón, a la mente y al corazón de San Lucas. Y después nos habla de la etapa de la redacción. Yo mismo he querido escribírtelos en su orden, ¿verdad? Ese yo también, aunque no nos dice exactamente quién es, en los primeros versículos ya se presenta al autor, ¿verdad? Se nos presenta al autor, porque dice, muchos, ¿verdad? Han intentado narrar ordenadamente las cosas, yo también, dice Lucas, él quiere unirse a esa lista de aquellos que han transmitido por escrito el Evangelio de Jesús. Y entonces aquí es donde surge la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué evangelios conocía San Lucas? ¿Qué intentos de narrar ordenadamente las cosas conoció San Lucas? Vamos a ver que las hipótesis son muy variadas, pero ya lo que nos da a conocer es que cuando Lucas escribe el Evangelio, ya hay por lo menos algunos intentos de poner por escrito este mismo Evangelio. Ahora, ¿cuáles evangelios estaban? Más adelante, cuando veamos la formación, nos vamos a dar cuenta cuáles son las fuentes que utilizó San Lucas para componer su evangelio. Ahora, vean que San Lucas habla de investigado diligentemente, ¿verdad? Una perspectiva más histórica. Este investigar diligentemente muestra el deseo de San Lucas de presentarnos la historia de la salvación. San Lucas no es un historiador, uno más entre la lista de los grandes historiadores de la época. No, San Lucas nos presenta la historia de la salvación, que como les decía, arranca con el Israel del Antiguo Testamento, llega a la plenitud en Jesucristo y se extiende después en el ministerio y la misión de la iglesia. Lucas nos habla que narrar ordenadamente desde sus orígenes.
Porque si nosotros vemos los otros evangelios, ¿verdad? Recordamos que sobre todo Marcos empieza con la misión de Juan el Bautista ya predicando en Jerusalén, ¿verdad? Fue en el río, fue cerca del Jordán, ¿verdad? En el territorio de Judea. Marcos empieza ahí el evangelio, ¿verdad? Mateo y Lucas lo adelantan un poquito, ¿verdad? Vamos a ver que Mateo y Lucas nos presentan precisamente lo que conocemos los evangelios o relatos de la infancia. Por eso San Lucas habla desde los orígenes, ¿verdad? Y en este sentido nos recuerda el Vaticano II. Los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras, explicándolas, atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron pues sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio, y cita entonces este pasaje, desde de quienes desde el principio fueron testigos oculares, ministro de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. Entonces San Lucas nos habla del proceso de redacción, en donde quiere profundizar un poquito más, ir más a los orígenes para mostrar precisamente esa continuidad de todo el plan de salvación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Padre, una consultita. Sí, por favor. Es nada más para ubicarme con el origen de Lucas como tal. Lucas era griego Vamos un y se momentito, convirtió no se me judío. adelante, no se me Ah, adelante. es Ve de más aquí adelante. el autor. Vamos a hablar de Lucas. Muy bien. Excelente. Vamos a hablar Gracias. del autor, ¿ok? Listo. Ese yo también, del que nos habla el prólogo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Ok? Vamos a ver que según la tradición, ¿verdad? Una tradición que se remonta al siglo segundo, atribuye a la obra a Lucas, el médico, compañero de Pablo, de quien se habla en las cartas paulinas. Y esto es fundamental, porque si tuviéramos que ordenar el Evangelio por ideas teológicas, Lucas y Pablo quedan en el mismo equipo, ¿verdad? Se nota por todo lado precisamente que San Lucas, ¿verdad? Es ese o el que escribió, digámoslo mejor así, el que escribió el Evangelio de Lucas y el que escribió Hechos de los Apóstoles, pues tiene que haber sido un compañero de Pablo. Entonces la tradición lo ha notado así. Y además, como vamos a ver, San Lucas, el mismo que escribió el Evangelio, escribió Hechos de los Apóstoles y en Hechos de los Apóstoles, cuando el autor escribe, vamos a encontrar un hecho muy curioso. Escribe en primera persona plural. Habla de nosotros, como diciendo Pablo y yo. Pablo y nosotros, sus compañeros. Él se incluye en ese grupo que acompañaba a Pablo. Por eso entonces, según la tradición, ¿verdad? Vean que es tradición con minúscula, se trata de Lucas, que fue compañero de Pablo, que como el mismo Pablo nos dice, era médico de profesión. Ahora, cuando leemos ya la obra como tal, cuando entramos de lleno, dejando a un lado este dato que nos da la tradición, y cuando leemos la obra, lo primero, la mayoría de los estudiosos está de acuerdo que se trata de un greco parlante, o sea que no era no tenía como lengua judía original, ¿verdad? La lengua materna no era para él el hebreo, sino el griego. Era greco parlante, escritor de buena factura, ¿verdad? O sea, era un buen escritor, una persona culta y familiarizada con la cultura griega, con la cultura helenística. Conocía las escrituras judías en su versión griega y que no fue testigo inmediato de Jesús, sino un cristiano de la segunda generación, nacido posiblemente fuera de Palestina, de origen gentil
y relacionado con las iglesias paulinas. Entonces vean que lo que nos dice la tradición y lo que nos da a entender el texto al interno, no tendríamos ninguna contradicción. Podría afirmarse que se trata precisamente de Lucas, compañero de Pablo, que, ¿verdad? Que ya sabemos no conoció a Jesús, fue evangelizado por Pablo y los discípulos, ¿verdad? Se unió a ellos y es de los que llamamos cristianos de la segunda generación, aquellos que no conocieron a Jesús, sino que recibieron de la primera comunidad cristiana el mensaje del Evangelio. Entonces ahí, ¿verdad? Desde la época zapatrística, esto es aparte, ¿verdad? Se considera el griego de San Lucas como el más cuidado y elegante de todo el Antiguo Testamento. Cuando se comparan, ¿verdad? El texto como tal, la gramática, el vocabulario, el estilo, ¿verdad? Hebreos, la carta a los Hebreos y la carta la obra de Lucas, Lucas y Hechos de los Apóstoles eh, presentan esta riqueza extraordinaria. Entonces, se responde la pregunta, Guillermo. Totalmente, Ok, totalmente. ok, Muy bueno, bien. muchas gracias. Ok, vamos a ver la fecha de composición. Bueno, este Lucas, ya vamos a hablar de Lucas como el autor, ¿verdad? Lucas, ¿cuándo escribió? Para poder determinar la fecha, se utilizan dos términos. Término acuen, es el término, digamos, desde dónde algo tiene que haber pasado para que Lucas incluye en su escrito. Y entonces suponemos que entonces eso es, ¿verdad? Atquen es como ¿cómo lo explico? Es como el límite, digamos, a partir de qué momento. Ahora, los datos que tenemos, que nos habla los hechos de los apóstoles, que sería la segunda parte del Evangelio, nos habla de Pablo en Roma. O sea que cuando Lucas escribe, ¿verdad? Su obra, ya Pablo está en Roma y eso se sabe que fue en el año 62. Ahora, ¿cuál es el otro límite, ¿verdad? Que podríamos poner, ¿hasta dónde, hasta qué? ¿Verdad? Es que en el año 50, 150, la obra de Lucas y Hechos de los Apóstoles es citada en una lista que llamamos el canon muratoriano, ¿verdad? El obispo Muratori nos regala una lista de los libros que para él son sagrados y en esa lista aparece Lucas y Hechos de los Apóstoles. Esto nos quiere decir que la obra tuvo que ser compuesta entre el 62 y el 150. Por eso la mayoría de los estudiosos aceptan que la obra fue compuesta entre los años 80 y 90 aproximadamente. Y posiblemente primero se escribió el Evangelio y años después el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Entonces veamos que si es así, ¿verdad? Y cuando los que hicieron el Evangelio de Marcos, pues San Lucas tiene que haber escrito el Evangelio, su Evangelio, después del Evangelio de Marcos, que posiblemente, lo vamos a ver más adelante, fue una de las fuentes o la fuente principal que San Lucas utilizó para escribir su Evangelio. Ahora, ¿cuál es la finalidad? La finalidad del Evangelio, ¿verdad? A pesar de muchas discusiones que se ha suscitado a lo largo de la historia, la mayoría de los estudiosos dicen que la finalidad la misma la pone el mismo Lucas, en Lucas 1:4, cuando le dice al ilustre Teófilo, que de hecho de una vez les digo, no sabemos quién es, la mayoría trata de aceptarlo o interpretarlo como un nombre ficticio, porque Teófilo significa amado de Dios, y el Evangelio iría dirigido a todos los amados de Dios, ¿verdad? La finalidad es catequizar a una comunidad ya creyente para que conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Vean qué lindo. El Evangelio de San Lucas no lo escribe para dar a conocer a Jesús. No, se supone que quien va a leer el Evangelio es alguien que ya ha recibido la evangelización, pero que conviene que profundice en esa evangelización que recibió para que conozca que lo que se le ha proclamado
lo que se le ha enseñado y posiblemente lo que él ya ha aceptado, ¿verdad? No es algo banal, no es algo sin fundamento, no es algo superficial, no, sino que tiene una solidez extraordinaria. Por eso el Evangelio adquiere una actualidad increíble para todos y cada uno de nosotros. Porque podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el Evangelio, ¿verdad? Fue dirigido o está dirigido para todos y cada uno de nosotros. Nosotros que ya hemos recibido la fe y que necesitamos constantemente profundizar, conocer cada vez más la solidez, el fundamento de esta fe que nos ha transmitido. Por eso podemos decir que toda la obra lucana, Evangelio y Hechos de los Apóstoles es una obra de edificación. Nos ayuda a edificar, a conocer, a profundizar la fe que hemos recibido. ¿Ok? ¿Por aquí alguna pregunta, algún comentario? Preguntita rápida. Entonces, eh, para ubicarme en la escritura de los evangelios, al igual que lo que estudiamos en la carta de los Efesios, son documentos, por decirlo así, dirigidos a una comunidad cristiana. ¿Ok? Exacto, a una ¿Ok? comunidad cristiana, ¿verdad? Porque ve que el mismo Lucas lo dice en este ilustrísimo Teófilo. ¿Quién es este Teófilo, hermano? No sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero dice, ¿para qué lo escribe? Para que conozcas la solidez, ¿verdad? Entonces se trata ya va dirigido a cristianos, ¿ok? Doña Eli, Buenas, padre. buenas. Como catequista estaba pensando, es el evangelio que se escribe a los que ya recibieron el querigma y van a empezar el catecumenado. Perfecto, sí, 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 es gente que ya recibió, que se supone ya recibió, ¿verdad? El primer anuncio, pero se le invita a profundizar. Entonces, sí, en el proceso, digamos, de lo que es la catequesis y la formación cristiana, ¿verdad? Vamos por ahí, ¿ok? Neftalí, Sí, muy buenas, padre. ¿Cómo le va? Aquí bien, leyendo la Biblia latinoamericana indica que Lucas dedicó el libro a Teófilo, un cristiano acomodado, siguiendo las costumbres de la época, un poquito refiriéndose a como la forma de escribir de allá que como que se heredaba a ajá, alguien que garantizara la idea de, de darle continuidad a lo que se había escrito, me imagino. Bueno, ujú, lo estoy viendo porque veo la sí, Biblia y acabo de ver esa referencia, ¿verdad? No es ok, que haya investigado sobre el tema, no, ¿verdad? ok, ok, sí, Porque me gusta mucho lo que vos decís, ¿verdad? Que también es una situación simbólica ujú. que nos entrega el Sí, Evangelio, ¿verdad? ok, vea, hay muchas cosas que ustedes saben que por cuestión de tiempo, pues yo tengo que brincarme, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablando precisamente de este Teófilo, ¿verdad? De este Teófilo y de este prólogo, vea que no hemos salido todavía de los primeros cuatro versículos, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos textos griegos fuera de la Biblia. No estoy hablando de obras de evangelización ni de cristianas ni nada, en donde un autor a la hora de presentar su libro se lo dedica a alguien conocido o a alguien ficticio. Entonces podemos encontrar varias obras, ¿verdad? Varias obras de la cultura helenística, de la cultura griega de la época, que utilizan este mismo estilo. Yo he investigado y entonces te dedico esto para que conozcas tal cosa, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos al iniciar que siguiendo la costumbre de la época, Lucas también introduce su obra con este prólogo. Ahora, ¿quién es Teófilo? No sabemos, pero el nombre lo convierte prácticamente como en un personaje simbólico, porque se llama amado de Dios. Teos filos, el que es amado de Dios, ¿verdad? Recordemos que filos, ¿verdad? Filosofía, amor a la sabiduría.
Teo significa Dios. Teófilo, ¿verdad? Amado por Dios. Entonces, eso hace pensar que se trate, porque es muy raro que un evangelio de esta índole vaya dedicado solo a una persona. Esa persona lo agarró, lo leyó, ay, qué dicha, me hicieron este regalo, me dedicaron esta obra, la conservo para mí, no. La iglesia la transmitió y la aceptó precisamente como inspirada por Dios. Por eso hablamos de que para una comunidad, ¿ok? ¿Estamos? Bueno, ahora. Veamos la estructura general de la obra. Recordemos que es importante siempre hacernos una idea de cómo está escrito el Evangelio. No vamos a profundizar todavía, ¿verdad? Pero por lo menos tener una idea general de cómo está formado el Evangelio según San Lucas. Hay muchas posibles divisiones, muchas posibles estructuras. Yo voy a presentar aquí la que utiliza Fiedmayer, ¿verdad? Que es un teólogo norteamericano, jesuita, ¿verdad? Sobre el Evangelio de Lucas y que es la que hoy aceptan la mayoría de los estudiosos. Hablábamos del prólogo. Decíamos que es una declaración de la intención. Lucas manifiesta lo que pretende con su narración de los hechos y dichos de Jesús, un relato fidedigno para animar la fe de los creyentes con una dedicatoria a ese Teófilo que es desconocido para nosotros. Ya dijimos que en este prólogo San Lucas nos dice que la fuente para toda su obra fueron los testigos oculares y servidores de la palabra. Y nos revela, decíamos en este prólogo, la intención, ¿verdad? La seguridad o solidez, el valor salvífico de lo que se narra. No tanto contar la historia por la historia, sino profundizar en la solidez de la fe. Después de este prólogo, vamos a tener una primera parte que llamamos los relatos de la infancia, que es una obra que Lucas introduce, ¿verdad? Son propios de Lucas y están construidos de tal manera que presentan un singular paralelismo entre Juan el Bautista y Jesús. Vamos a ver cuando ya empecemos a leer el texto ese paralelismo con grandísimas semejanzas, pero con profundas diferencias también que se presentan, ¿verdad? Esta sección está profundamente inspirada en el Antiguo Testamento griego, tanto en su lengua como en los temas y oráculos, ¿verdad? Y eso es muy interesante, porque vamos a ver que estos relatos de la infancia ayudan a unir todo el acontecimiento de Jesucristo con el Antiguo Testamento, para que se muestre esa continuidad, como lo vamos a ver. Nos presenta el misterio de Jesús y la misión de Juan el Bautista por medio de una serie de mensajes sobrenaturales que los ángeles formulan y tiene el carácter como un prólogo teológico, proyectando sobre la infancia algunos de los temas más importantes de toda la obra de San Lucas. Vamos a ver que en estos evangelios de la infancia se habla precisamente de la palabra, se habla precisamente de la misericordia, se habla precisamente de la oración, se habla precisamente del Espíritu Santo. De alguna manera estos relatos nos adelantan un poquito, ¿verdad? Todo lo que el evangelio va a profundizar. Después tenemos la preparación del ministerio público de Jesús con la predicación de Juan el Bautista y la prisión de Juan el Bautista, donde evitando cualquier indicio de subordinación, Lucas presenta a la predicación de Juan el Bautista como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento para hacerlo desaparecer prácticamente de escena y centrarse únicamente en la figura de Jesús. Recordemos que cuando está la primera comunidad cristiana y posiblemente la segunda y tercera generación, todavía existe en el ambiente un grupo que eran seguidores de Juan el Bautista. Entonces no era raro encontrar cierto antagonismo entre la figura de Juan y la figura del Bautista de Jesús. Por eso entonces los evangelios nos presentan la figura de Juan como el precursor, el que prepara, ¿verdad? El que prepara. Él no es, lo dice claramente Marcos, él no es el Mesías, y lo insiste San Juan, sino es el que presenta
al Mesías. Se nos habla entonces del prototipo del tiempo de las promesas. En Juan termina, según San Lucas, la gran etapa del Antiguo Testamento y con Juan el Bautista inicia la nueva etapa del Nuevo Testamento, valga la redundancia. Por eso es el último de los grandes profetas y el primero de los profetas del Nuevo Testamento. Después de esto nos habla del bautismo de Jesús, en donde se va a destacar la importancia de la oración. Viene la genealogía de Jesús, en donde nos presenta una genealogía que no es un acta de nacimiento girada por el registro civil, sino que es una composición que hace San Lucas para mostrar ya el universalismo de la salvación. Y así como el pueblo hizo el pueblo de Israel hizo ya no dijo, un censo antes de entrar en la tierra prometida, se nos presenta aquí como un censo antes de que Jesús empiece su misión. Y vamos a ver la importancia, verá, que van a tener los paganos en esta genealogía. En la genealogía de Jesús aparecen mujeres que no eran del pueblo de Israel, eran paganas, pero que ejercieron una misión fundamental en la historia del pueblo. Entonces, mostrándonos ya ese universalismo. Para terminar con las tentaciones en el desierto. Jesús se nos presenta, verá, como que toda su acción está marcada por el Espíritu Santo, no solamente en su concepción por obra del Espíritu, sino toda su vida está presente e impulsada por el Espíritu Santo. Se va a presentar como el profeta solidario y probado, ¿verdad? Y comienzos del tiempo del cumplimiento. Esto es la segunda parte. Pasamos después a una tercera parte, que es el ministerio de Jesús en Galilea. Toda esa hermosísima región en torno al lago que se convierte en el escenario, ¿verdad? Para presentar a Jesús y su obra. Es toda esta sección querigmática. Ya desde la sinagoga de Nazaret, en Cafarnaún y en toda Galilea, Jesús se presenta como el profeta salvador, el hoy de la salvación. Recordemos que este texto de la visita de Jesús en la sinagoga de Nazaret, hoy se cumple esta palabra, hoy se cumple este tiempo de gracia y de salvación, ¿verdad? Entonces comienza la predicación, después comienza en Nazaret la primera jornada de Jesús en Cafarnaún, la llamada a Simón y la curación de los leprosos, el desarrollo del tema del rechazo, cómo es rechazado ya desde el inicio, el tema del discipulado, la obra del profeta Salvador, Jesús el profeta que enseña sobre su palabra y el modo de recibirla, la importancia de la palabra, las obras que manifiestan el poder de Jesús y las obras del poder de Jesús y la identidad de Jesús. Es todo lo que se va a realizar en torno al lago. Para iniciar el viaje del relato de Jesús a Jerusalén, que es del 9 al 19, típica presentación lucana de un éxodo de Jesús como un gran relato de viaje. Ocupa la parte central del Evangelio. Se trata de un material que San Lucas toma de la fuente Q que vamos a ver y de otras fuentes y que antepone al material común con los otros evangelios. Ahorita vamos a explicar eso con un esquema. Ahora, las enseñanzas abundantes que da a sus discípulos en esta parte del evangelio adquieren de esta forma un nuevo sentido. Preparan el tiempo de la iglesia trascendiendo el misterio de la Pascua, porque son enseñanzas sobre la iglesia que presuponen ya la resurrección, pero que se dan anticipadamente. Lucas las escribe anticipadamente en esta parte del Evangelio. Aquí vamos a tener la segunda mención de Jerusalén, la tercera mención de Jerusalén y el último tramo o la llegada a Jerusalén. El relato del viaje saliendo de Cesarea de Filipo,
¿verdad? Y llegando hasta, pasando por Jericó y llegando hasta la ciudad santa. Después se nos va a presentar el ministerio de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? La majestuosa entrada en la ciudad en la que va a consumir su destino. Ahora marca el inicio de este ministerio, ¿verdad? Ante los acontecimientos que van a poner fin a su vida terrena, la entrada en Jerusalén y toda la actividad en la zona del templo, la pasión, muerte y resurrección, que ocupa el capítulo 22 y 24, y por último, mira que llega a su clímax con con la ascensión al Padre. San Lucas nos presenta el tema de la resurrección y la ascensión, para después volver a retomar el tema de la ascensión en Hechos de los Apóstoles y de allí iniciar, continuar con el Evangelio de la misión de la iglesia. Entonces, este es más o menos el esquema general que nos presenta San Lucas. Ahora, como ya adelantábamos, es una comunidad. ¿A qué comunidad escribe Lucas este evangelio? ¿Verdad? Nos dice que en esta persona de Teófilo se trata de creyentes que ya han recibido una formación en la fe. Se trata de una comunidad, por lo que podemos ver en el texto, una comunidad organizada, dirigida por los presbíteros y en comunión con otras iglesias que se encuentran en otras regiones. Ahora, según el contenido, pareciera tratarse de una comunidad pagano-cristiana, o sea, formada por hombres y mujeres que eran paganos y que abrazaron la fe cristiana, aunque no se excluye la existencia también de judeocristianos, es decir, de judíos convertidos al cristianismo en su iglesia. Por estas razones que se detectan según el texto, en el texto, parece la mayoría de los estudiosos, según la mayoría de los estudiosos, podría tratarse de una comunidad de origen paulino de la zona de Grecia o Siria, o sea, más o menos en la misma zona a las que Pablo dirige todas sus cartas. Es lo único que podríamos decir con respecto a la comunidad destinataria. Ahora, otros elementos importantes que creo que es necesario tener en cuenta antes de entrarle al texto sagrado, ¿verdad? Primero, la obra de San Lucas, una obra en dos tomos. Ya desde muy antiguo se acepta que el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles forman una unidad, ¿verdad? Una unidad de estilo, una unidad de lengua, porque utiliza el mismo lenguaje, y una unidad teológica, ¿verdad? Una unidad teológica. Forman una sola obra. Lucas escribe su obra en dos tomos. Por eso no nos podría extrañar que terminando el curso de Lucas tengamos que empezar Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Otro elemento importante es la relación de Lucas y el toro. Recordemos que en la iconografía, ¿verdad? Y desde hace muchos siglos, los santos padres relacionaron los evangelios con las cuatro figuras, ¿verdad? O los cuatro animales que nos presenta tanto el libro de Daniel como el libro del Apocalipsis. Y a San Lucas se relaciona con el toro. ¿Por qué? ¿Por qué San Lucas con el toro? En primer lugar, porque San Lucas inicia el Evangelio en el templo. Recordemos que después de este prólogo nos va a empezar a hablar de el anuncio a Zacarías. Y el anuncio a Zacarías se da en el templo de Jerusalén. Y el toro, por los sacrificios, es un animal relacionado propiamente con el templo. Por eso entonces San Lucas, al iniciar el Evangelio en el templo, se relaciona por eso y se le representa junto a un toro. Pero más que el animal, aquí vamos a tener la importancia que para Lucas presenta el templo. Vamos a ver cómo 14 veces aparece en el Evangelio esta figura o este lugar sagrado para los judíos del templo. ¿Verdad? Del templo que ya vamos a ver, tenía su organización, ¿verdad? Y San Lucas es muy consciente de las diferencias que hay entre el lugar sagrado
que sería todo el templo de Jerusalén y propiamente el santuario como tal al que solo podían acceder los sacerdotes. Entonces, por eso San Lucas se relaciona con el toro, porque por la importancia del templo y porque inicia su evangelio en el templo. Recordemos que a Marcos se le relaciona con el león, porque empieza el evangelio en el desierto. Y el desierto y el león es un animal relacionado con el desierto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo compone San Lucas su obra? Esto nos hace pensar en la cuestión sinóptica. Y vamos a empezar con un chiste, vean ahí la imagen, ¿verdad? Está una maestra, están los cuatro evangelistas ahí, inmediatamente la maestra le dice, Mateo, Marcos y Lucas, me ven después de clase. Sus informes sobre libros son sorprendentemente similares. ¿Qué está diciendo la maestra ahí? Vamos a ver. Que copiaron. Que Copiaron. copiaron, que copiaron, exactamente, ¿verdad? Les van a hacer una boleta, una llamada de atención porque copiaron. El único que salió así un poquito invicto fue San Juan. Esto precisamente es un chiste, ¿verdad? Teológico, bíblico, precisamente para indicarnos, ¿verdad? La similitud la similitud que hay entre el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Y esto es lo que se llama la cuestión sinóptica. A partir de estas similitudes, pero también a partir de estas diferencias, ¿cómo se crearon los evangelios? ¿Cómo se compusieron los evangelios? Porque vean, si ustedes agarran el evangelio en una sinopsis, ¿verdad? Un momentito, por favor, ¿verdad? Se me olvidó tenerlo aquí cerca. Un momentito, por favor. Ok, les explicaba al inicio que la sinopsis es una comparación. Entonces, yo puedo tomar el Evangelio, ¿verdad? Yo puedo tomar el Evangelio y escribirlo, cuesta mucho que se capte, ¿verdad? Escribirlo en 3 columnas. Y si yo hago esa comparación, tomo el Evangelio de Marcos en una columna, el de Lucas en otra, y el de Mateo, Marcos y Lucas, cada uno en una columna, vamos a darnos cuenta que hay temas que los encontramos en los 3 evangelios. Temas que los encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pensemos, por ejemplo, en la predicación de Juan el Bautista. Los 3 evangelios nos presentan a Juan el Bautista predicando en el desierto. ¿Ok? O el tema de que Jesús fue tentado. Lo encontramos en los 3 evangelios. Pero vamos a ver que hay temas que aparecen solo, perdón, que aparecen solo en 2 evangelios. Por ejemplo, ayúdenme con los micrófonos, por favor, ¿verdad? Que aparecen solo en 2 evangelios. Si, por ejemplo, ese mismo tema de la tentación, Jesús fue tentado en el desierto, aparecen los 3. Pero ¿cuáles fueron las tentaciones que sufrió Jesús? Vamos a ver que eso aparece solo en Mateo y Lucas. Marcos no nos dice nada de cuáles fueron las tentaciones. El Padre Nuestro, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro, nos vamos a dar cuenta comparando los 3 evangelios que aparece solo en Lucas y en Mateo. San Marcos no nos enseña nada ni nos dice nada de la oración del Padre Nuestro. Pero también nos vamos a dar cuenta que hay temas que aparecen solo en un evangelio. Normalmente hay temas que aparecen solo en el Evangelio de Mateo y hay temas que aparecen solo en el Evangelio de Lucas. La parábola del buen pastor, del hijo pródigo, como lo llamamos, Lucas 15, no aparece en Mateo,
no aparece en Marcos. Entonces, a pesar de que hay una gran similitud que hace sospechar a la niña de que los alumnos copiaron, también hay una gran diferencia. Hay diferencias muy, muy, muy claras y notables. Y entonces esto ha llevado a los estudiosos a preguntarse, ¿verdad? ¿Cómo se formaron los evangelios? ¿Verdad? A partir de estas semejanzas y diferencias entre los evangelios sinópticos, ¿cómo se formaron los evangelios? Hay muchísimas, muchísimas explicaciones. Unas muy sencillas, otras muy, muy, muy complejas, ¿verdad? Pero hoy por hoy, tratando de facilitar un poquito la explicación, ¿verdad? Y presentándoles la opción más sencilla, es una teoría que fue propuesta por dos estudiosos, ¿verdad? Creo que son alemanes los dos, Weisse y Wilke, ¿verdad? O uno alemán y uno inglés, no recuerdo muy bien. Ellos dicen que el primer evangelio que se escribió fue San Marcos. ¿Verdad? Y que entonces por eso los otros evangelios, digamos, copian de alguna manera a Marcos. Pero también en la época en que estaba escrito el evangelio de Marcos, existía entre la comunidad cristiana una colección sobre dichos de Jesús. No tanto un relato al estilo del evangelio, sino frases o dichos o cosas que Jesús había hecho o había dicho, sobre todo dichos de Jesús. Entonces, los estudiosos llaman a este documento, ¿verdad?, que no se ha encontrado, pero que se presupone existía, la fuente Q. ¿Por qué la letra Q? Porque Quellet en alemán significa fuente, ¿verdad? Fuente. Entonces, ¿verdad? Le pusieron la fuente, o por eso la letra Q, ¿verdad? Para identificar esta fuente. Entonces, ¿qué pasó? Para el año 60 más o menos existía ya el Evangelio de Marcos y existía la fuente Q. Entonces, ¿qué pasó? San Mateo, para escribir su Evangelio, se basó en Marcos, se basó en la fuente Q, pero también en otras fuentes que solo él conocía. Por eso en el Evangelio de Mateo vamos a encontrar mucho paralelo con Marcos, vamos a encontrar cosas que no están en Marcos ni en Lucas, ¿verdad? Y cosas que están solo en Mateo. ¿Qué hace San Lucas? Lo mismo, se basó en Marcos, en la fuente Q y en fuentes propias, ¿verdad? En otras fuentes que solo él conoció. Por eso entonces, digamos, la oración del Padre Nuestro, si está en Mateo y está en Lucas, ¿de dónde la tomaron? Si no está en Marcos, posiblemente ¿de dónde la tomaron? ¿Qué piensan ustedes? De otras fuentes, No, entonces. está en Mateo está en Mateo y Lucas. De Marcos. No, no está en Marcos, Eh, de la fuente Q. Q, ¿Ve? ah, Q, Entonces, sí. La fuente Q sería, ¿verdad? El material que es común a Mateo y Lucas, pero que no está en Marcos. Por ejemplo, las tres tentaciones de Jesús. Mateo las presenta, ¿verdad? Las presenta Lucas, pero Marcos no. Entonces, no las pudieron coger de Marcos porque Marcos no las tiene. Entonces, posiblemente las cogieron de la fuente Q, una fuente que es común a los dos evangelios. Por ejemplo, las parábolas de la misericordia no están en Mateo ni en Marcos. Si hubieran estado en la fuente Q, Mateo posiblemente las hubiera utilizado, pero no las utilizó. ¿Qué significa? Que posiblemente eso lo tomó Lucas de otra fuente. ¿Ok? Entonces vean que posiblemente así se formó el evangelio. Entonces, esto se expresa diciendo que, según muchos estudiosos, Marcos es el evangelio más antiguo del que dependen Mateo y Lucas. La materia común a Mateo y Lucas que no está en Marcos procede de la fuente Q.
Además, Mateo y Lucas usan las dos fuentes de forma independiente y cada uno de ellos utiliza también otras fuentes propias. ¿Ok? Veamos Ujú. entonces qué hace San Lucas. ¿Cómo se imaginan los estudiosos o qué conclusiones llegan, ¿verdad? Los estudiosos de qué trabajo hizo Lucas. Entonces, vea, Lucas, por ejemplo, tomó el Evangelio de Marcos. ¿Cuál es el esquema? Les debería hacer un examen a todos los que ya hicieron el Evangelio de Marcos, para que me digan cuál es el esquema que utiliza San Marcos. El esquema fundamental del Evangelio de Marcos. Recordémoslo, ¿verdad? El bautismo y las tentaciones en el desierto, ¿verdad? El ministerio en Galilea, en la subida a Jerusalén, que son de los textos que estamos leyendo estos domingos en el Evangelio, desde Cesarea de Filipo hasta Jericó, ¿verdad? La pasión, muerte, el ministerio de Jesús en Jerusalén, la Está ahí. entrada, la expulsión de los, ¿verdad? La expulsión en el templo de los mercaderes, para terminar con la pasión, muerte y resurrección. Recordemos que San Lucas no nos presenta nada de las apariciones de Jesús. Este es el Evangelio de Marcos. Perdón, Marcos, ¿verdad? Este es el esquema del Evangelio de Marcos. Ahora, ¿qué hace San Lucas? A partir de aquí, San Lucas construye su obra. ¿Verdad? A partir de aquí, San Lucas construye su obra. Mantiene más o menos el mismo esquema. En- Pone el bautismo, pone un ministerio de Jesús en Galilea, pone la subida a Jerusalén, pone el ministerio en Jerusalén, lo que pasa en Jerusalén, y habla de la pasión, muerte y resurrección. Pero San Lucas introduce, por ejemplo, el prólogo y la infancia, que recordemos, Mateo no nos dice nada del nacimiento de Jesús. Lucas y Mateo sí, pero aquí estamos centrados solo en Lucas. Entonces Lucas añade un prólogo, verán los versículos que ya leímos, y el Evangelio de la infancia, y añade las apariciones del resucitado. ¿Verdad? Las apariciones del resucitado que también nos presenta Mateo y Juan. Ok, ahora, pero ¿qué pasa? El material nuevo lo introduce una primera parte aquí, en el ministerio de Galilea. Entonces, sigue a Marcos hablándonos de lo que Jesús hizo en Galilea, pero mete una enseñanza que es propia de él. Es la primera pequeña inclusión que hace Lucas, ¿verdad? Que es propia de él y de la fuente Q. Y en la subida a Jerusalén hace una gran inclusión, casi 9 capítulos, ¿verdad? Que San Lucas presenta nuevos al compararlo con Marcos. Entonces, a partir de ahí, esto que está en diferentes colores, San Lucas los tomó o de la fuente Q o de otras fuentes que él conoció. ¿Cuáles fuentes? Directamente no sabemos. Algunos hablan de que posiblemente la tradición oral, algunos hablan de que posiblemente San Lucas conoció a María y escuchó de María los relatos de la infancia, ¿verdad? Que para muchos estudiosos dicen no, que eso es fábulas, que son cuentos, que no fue así. Sin embargo, el Papa Benedicto decía, no hay nada que nos impida este, aceptar un contacto directo de Lucas con con la Virgen. Y sobre todo ese versículo de que María guardaba las cosas en su corazón, eso tuvo que habérselo dicho ella. Tuvo que habérselo dicho ella, ¿verdad? Y las intimidades que se narran en los evangelios de la infancia tienen que tener a María como fuente. Pero bueno, bendito sea Dios, es como Lucas escribe su obra. ¿Ok? Preguntas, comentarios, porque hoy ya, bueno, me rindió mucho, pensé que iba a durar más, ¿verdad? Terminamos esta primera parte de lo que sería la introducción. Preguntas, comentarios. Mucha información. ¿Ah? Pero bueno, ¿se Sí, entiende? Vean, yo sé, excelente. siempre les he dicho lo mismo. Talí, ya te doy la palabra. Siempre les he dicho lo mismo. Las partes más feas de los cursos de Biblia son las introducciones.
Hay muchas cosas que no entendemos, muchas cosas que no quedan claro. Como les digo, es material, son temas de los que nunca se hablan, por ejemplo, solamente en cursos de Biblia ya propiamente, pero es importante. Recordemos que el Vaticano II nos decía, es importante tener una idea de cómo se fueron gestando cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Es importante conocer el autor, el género literario, la comunidad, porque de alguna manera nos enriquece la aproximación que nosotros tengamos con el texto. ¿Verdad? Y con el texto. Por eso, por ejemplo, este esquema, decía un padre amigo español, este esquema es importante para cuando uno lee el Evangelio, ¿verdad? Porque a veces uno está leyendo el Evangelio y dice, bueno, pero ¿qué el Evangelio? ¿Por qué? Porque en San Lucas el Padre Nuestro tiene 5 peticiones y en Mateo tiene 7? ¿Se habían puesto a pensar eso? El Padre Nuestro en Lucas es más corto que en Mateo. Mm. Nosotros rezamos el Evangelio, el Padre Nuestro tal y como nos lo enseña Mateo. Lucas es más corto. Entonces, aunque los dos nos hablan del Padre Nuestro, que Marcos no, o sea que el Padre Nuestro posiblemente estaba en la fuente Q, porque esas variaciones, porque uno es más largo que otro, porque no es exactamente igual. Pues entonces son preguntas que uno se puede ir haciendo precisamente para profundizar cada vez más en el Evangelio. Ok, Talí, ¿tenías alguna pregunta? Sí, acá igual, la misma sensación de la persona anterior, De don mucha Guillermo. información. Ujú. Sí, me interesa muchísimo esta idea de la estructura, ¿verdad? Porque eso le permite a uno, pues, como usted dice, tener una noción más pragmática en el proceso de lectura. Bueno, Sí. ya había conocido un poquito de la sinopsis y de la razón de ser. Ahora viendo ahí al famoso ChatGPT, hablaba sobre la intencionalidad de escritura, hacia Ujú. quién iba dirigido. Lucas, Marcos y los otros evangelistas tenían como una población meta. Ahora viéndolos desde el punto de vista Sí, mercantil, que es tenían como sí, una población meta, entonces podría ser las razones por las que habían esas pequeñas, grandes diferencias en cada una de exacto. las, Vamos a ver de los que, diseños. sí, ve que, por ejemplo, Mateo y Marcos no tienen reparo de hablar del reino de Dios. Y lo dicen así, reino de Dios. ¿Por qué? Porque están dirigidos a comunidades que en su mayoría eran pagano-cristianos, paganos que se habían convertido al cristianismo, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo no te habla del reino de Dios, Mateo te habla del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque va dirigido a judíos, a judeocristianos, y aunque ellos ya habían aceptado el Evangelio, habían aceptado a Jesucristo, pues era muy difícil oír mencionar la palabra Dios así porque así. ¿Verdad? Yo seguía manteniendo el respeto y cosas que como judíos no aceptaban, no hacían, pues como cristianos continúan aceptando, la verdad. Por ejemplo, no hablar de reino de Dios, sino reino de los cielos. ¿Ok? Entonces son detallitos, pero que nos ayudan a comprender precisamente por eso. ¿Ok? Doña Eli. Es que me estaba pensando en lo que usted acababa de decir, que si nos habíamos fijado que es el Padre Nuestro, o sea, normalmente antes uno no tenía este, esa intuición de ver las cosas. Ahora, gracias a usted y al Padre Mario Montes en mi caso, ya uno se vuelve como más astucioso, ¿verdad? En eso. Ujú, Y uno dice, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? Y lo que yo siempre me repito y me pregunto y de ella, tal vez algún día encuentro la respuesta, ¿verdad? Porque qué fácil sería que nos explicaran a todos, ¿verdad? Esto mismo para que no nos hiciéramos bolas en algunas cosas, ¿verdad? Y se ujú. pudiera, pues, entender Bueno, muchísimo mejor, ¿verdad? son los Porque retos. ahora si uno Sí. se dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Verdad? Son los Entonces, retos. padre, Ah, qué pena, pero usted va a tener que seguir dándonos todos los bueno, demás para usted sabe responder que esos porqués. mientras Dios y la iglesia me lo permitan, pues aquí seguiremos, ¿verdad? Sobre todo, quería comentar, por ejemplo, digamos, estos días hemos estado leyendo el Evangelio de Marcos, ¿verdad? El camino desde Cesarea de Filipo hasta Jerusalén, que es el camino, en los domingos, ¿verdad? En las misas, que es el camino donde va formando los discípulos. Y yo digo, ¿qué estará pensando la gente que hizo San Marcos?
¿De qué se estarán acordando? Del primer grado, segundo grado y tercer grado del discipulado, ¿verdad? Y yo inclusive en las homilías he tratado de retomar, ¿verdad? Para que la gente pueda hacer, digamos, todo el proceso, que no se tratan de textos sueltos, que lo que dijimos hoy hace 8 viene a ser enriquecido con lo de hoy, que si la primera condición que vimos hace 15 días era negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo, que la segunda condición es que el más importante es el servidor de todos. Ya en estos domingos va a aparecer la tercera condición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va? Eso va enriqueciendo esa lectura en conjunto. Aunque se lea solo un texto, tener la visión de totalidad del Evangelio, pues y de la Escritura, nos ayuda a comprender mejor el proceso que el evangelista fue haciendo con la comunidad, pero que es el mismo proceso que Dios sigue haciendo con nosotros al darnos su palabra, ¿verdad? Ana Patricia. Padre, una consultita, no sé cómo decirlo. Es que, bueno, yo me crié digamos, con una enseñanza que recibí hace muchos años, donde nos decían de que una de las fuentes para el Evangelio de San Lucas había sido la misma Santísima Virgen, los detalles en la Ujú. narración de muchos de los textos. ¿Esto podría haber sido así Sí, sí, o- sí, lo acabo de decir que el Papa Benedicto lo sostiene también, que no hay nada que nos impida, sobre todo por la intimidad de detalles que tenemos en los evangelios de la infancia, no hay nada que impida, ¿verdad?, aceptar, ¿verdad?, que fue una de las fuentes. Inclusive hay una tradición que dicen que Lucas era pintor y que San Lucas pintó el primer retrato de la Virgen. ¿Verdad? Obviamente, pues son cuestiones que no podemos demostrar, ¿verdad? Pero son tradiciones bonitas que nos hablan precisamente de esa cercanía, ¿verdad? Y sobre todo pensemos que si es cierto lo que nos dice la tradición, que la Virgen fue a Éfeso, ¿verdad? Era el lugar donde San Lucas junto con Pablo, ¿verdad? Estaban constantemente pasando por allí también. Entonces no hay nada que impida. Como tampoco no hay nada que nos permite asegurarlo y demostrarlo, entre comillas, científicamente, tampoco hay algo que nos permita no considerarlo como una posibilidad, Es ¿verdad? que qué extraño puede tener que una tarde de café estén María y esté Pedro ahí y otros más y hablando. Sí, Y ahí se sí, comparte conocimiento sí. también. Lo que pasa es que ahí no había café, sería una tarde, en una tarde de un vinito Una caliente, se tarde de hacía vino. frío. Bueno, don Guimer, Ok, padre, a lo mejor lo vamos a ver más adelante, pero hablando de fuente, ¿de dónde se toma esa fuente de los evangelios que hablan sobre el diálogo que tuvo Jesús nuestro Señor con el maligno en lo que llamamos el título de las tentaciones en el desierto? ok, posiblemente se toman de la fuente Q. Porque vamos a ver que aunque tienen diferencias, Mateo y Lucas nos presentan las tres tentaciones, cosa que Marcos no. Marcos nos dice nada más que fue llevado al desierto y fue tentado, ¿verdad? Mateo y Lucas explican un poquito las tres tentaciones, como le digo, con sus diferencias, pero el esquema es casi que el mismo. Entonces, posiblemente eso fue tomado de la fuente Q. Y la fuente Q, ¿verdad? Eran esos dichos, esa lista de dichos o refranes o frases que Jesús había dicho. ¿Ok? Entonces posiblemente fue ahí. Cuando veamos el texto lo podemos analizar un poquito. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, hermanos, vean, de hoy en 8 días, si Dios lo permite, vamos a entrarle al Evangelio, según San Lucas. Vamos a entrarle ya a lo que sería el análisis del texto de la infancia. Vamos a ir paso por paso. Van a ver que es una sección muy linda, muy cargada de Antiguo Testamento. Hay diferencias entre San Lucas y San Mateo. Mateo se centra más en la figura de José.
Lucas se centra más en la figura de María. Lucas presenta un paralelismo, semejanzas y diferencias con respecto a Juan el Bautista, ¿verdad? Utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo el Antiguo Testamento, pero vamos a ver cómo entonces vamos a ir analizando ese texto, empezando por una introducción a la sección para después ir leyendo el primer tema, que sería la anunciación a Zacarías, ¿verdad? Cuando se le anuncia a Zacarías que va a ser padre de Juan el Bautista. Y me hace mucha gracia ver el toro aquí en esta imagen, ¿verdad? Cómo San Lucas le está enseñando el texto al toro. La cara de asustado y de que no entiendo nada tiene el toro, ¿verdad? Está como nosotros muchas veces. Bueno, hermanos, muchísimas, muchísimas gracias. Les doy la bendición y nos veríamos entonces, si Dios lo permite, de hoy en 8 días. Hermanos, que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les proteja y acompañe ahora y siempre. Amén. 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 Bueno, Buenas noches, un, mo- bendiciones. un momentito. Terminar ya.